17 grados en este sábado 10 de mayo a las 11:07 en este programa que se llama Bestias. Lo recibo a Damián Repeto, nuestro licenciado en bestias, para incorporar una nueva bestia a su catálogo. ¿Cómo andas, Damián? Muy bien, ¿vos, Cintia? Acá estoy solita, ya verás, Quien prometió llegar en algún momento no veo, estaría. No veo, pero intuyo. Bueno. No ha llegado quien prometió llegar, pero viste, uno está acostumbrada. ¿Al abandono o a la soledad? Y decime vos. A las dos cosas. ¿Qué trajiste? Nada, en esta semana que escuchaba recién el repaso de frases que hacían vos y Maurito, estamos en medio de una semana que pasó todo eso que dijeron ustedes en la provincia, en que los senadores que dicen representar al pueblo se van a vacacionar a esos paraísos europeos, ¿no? Y cuando explota todo el quilombo, parece que hay algo que pasó medio desapercibido, que fue que por decreto se le asignaron a la AFI o a los espías del Estado, comandados por Santiago Caputo, 25.000 millones de pesos más para que hagan campaña sucia. Entonces, se me ocurrió traer un libro que es muy conocido, que sus personajes son muy conocidos, pero que quizá no se recuerda tanto, que es 1984, de George Orwell. Bien, cuénteme. Bueno, forma parte este libro de Orwell, que está publicado en 1949, de una especie de saga de lo que se han dado en llamar, me parece que a mí me parece erróneamente, las distopías, ¿no? Las distopías clásicas. Inaugurada esta secuencia por Un Mundo Feliz, que también es una traducción medio extraña que han hecho el libro, de Aldous Huxley, que sigue con 1984, George Orwell, Fahrenheit 451, del que ya hablamos, de Ray Bradbury, y cerraría de alguna manera con El Señor de las Moscas, de William Golding. No, digamos, la palabra utopía tiene origen extraño, porque puede venir de utopos, que significaría algo así como el no lugar, o sea que la utopía es un lugar que no existe, o eutopos, que sería el mejor lugar, ¿no? Digamos, ese paraíso al que se aspira y que de alguna manera es el sentido que más ha perdurado en la cultura, en la idea del mejor lugar, el lugar paradisíaco, ordenado y feliz. Pero, si bien las distopías siempre muestran estas distopías, o la manera en que se aplica el concepto, incluso hablan ustedes, ¿no?, del cuento de la criada, sociedades tecnocráticas y plenas de control sobre la vida de los sujetos, en las utopías clásicas, en los que podríamos decir los buenos lugares, partiendo desde la utopía de Tomás Moro, pero también pasando por la ciudad de los Césares o la República de Platón, son también lugares en los que existe un absoluto control sobre la libertad de los sujetos. Aún en los lugares que parecen buenos, se controla absolutamente a los sujetos. Y de esta distopía, vamos a utilizar ahora el término de George Orwell, el personaje central, el que la ha hecho más célebre, sobre todo televisivamente, es el Gran Hermano, ¿no? El Big Brother. Sí. ¿De qué se trata esta novela? Que se supone que en ese momento George Orwell la escribió pensando en el estalinismo, a lo que les voy a contar ahora. George Orwell, no obstante, era socialista. Era socialista en serio, no como los socialistas argentinos, que son bastante fachos en general. Era un socialista en serio, digamos, que pensaba seriamente en los derechos de los trabajadores y en la lucha contra el capital, no como los socialistas argentinos, menos aún los pampeanos. Perdón. Pero en un futuro totalitario hay un país, digamos, el mundo está dividido en 3 superestados. El central se llama Oceanía. Hay un protagonista que se llama Winston Smith, que trabaja en una oficina que tiene un nombre fabuloso, que no sé cómo no se le ocurrió a Milei todavía robarlo, como roba todo, que es el Ministerio de la Verdad. Winston
Smith trabaja en el Ministerio de la Verdad. ¿Y cuál es la función que tiene este Ministerio de la Verdad? Es una oficina que se encarga de reescribir la historia. Tiene que reescribir la historia para que la narrativa se adecue al discurso oficial, que es el que emite el Gran Hermano, que está representado por un gran ojo que aparece en todos lados, en carteles, en las calles, en las oficinas, ¿no? Pero como esto también ya lo vimos en Fahrenheit 451. En Fahrenheit 451 los libros se quemaban para borrar la historia. En 1984 se los reescribe, ¿no? A su vez hay esta misma oficina, y todas las oficinas estatales trabajan con algo que Orwell llama la neolengua. ¿Y qué es la neolengua? Es una especie de reducción a la mínima expresión del idioma. En este caso no es un autor inglés, George Orwell, por lo tanto el idioma inglés, pero uno puede encontrar esta reducción a la mínima expresión de la lengua en los políticos pampeanos, especialmente, ¿no? Que tienen un repertorio lingüístico muy, muy, muy limitado, que repiten siempre las mismas ideas. ¿Y cuál es la idea de esta neolengua? Transformar la lengua, reducirla para que sea operativa a los fines represivos. ¿Cuál es la idea fundamental que está en la base, digamos, de la lingüística? Digamos, lo que se puede nombrar, lo que se puede pensar es aquello que forma parte del lenguaje. Si no forma parte del lenguaje, no puede ser nombrado, no puede ser pensado, y por lo tanto no se puede actuar en consecuencia. Entonces, si en el lenguaje no existe la palabra revolución, no podemos utilizar, pensar en la revolución, porque no está en el lenguaje esa palabra. Y si a la palabra libertad le cambiamos el sentido, eliminamos la posibilidad de que exista una verdadera libertad que implique la posibilidad de que los sujetos desarrollen su vida sin ser oprimidos en algún punto. Entonces Winston comienza como una especie de rebelión interna. Winston Smith está medio podrido de trabajar en el Ministerio de la Verdad, en esta oficina de control del pensamiento, y empieza a escribir un diario íntimo de sus ideas, de sus pensamientos, lo cual es un acto totalmente prohibido, ¿no? Porque no se puede pensar por sí mismo en esta sociedad totalitaria gobernada por el Gran Hermano. ¿Y por qué empieza a escribir un diario íntimo? Porque aparece el amor en su vida, ¿no? Se enamora de Julia, que es una compañera que de alguna manera lo incita a rebelarse contra la normativa del partido. El partido prohíbe dos cosas, prohíbe el amor y el pensamiento individual. Entonces ella lo incita de alguna manera, el amor que siente por Julia, los empuja a ambos en un intento de rebelión. Y caen en una trampa. Hay una suerte de resistencia que se llama la de Brotherhood, la hermandad, y son llevados, digamos, hacia los arrabales de la rebelión por un tal O'Brien, ¿no? Que es en realidad un espía, es un topo, que entonces son capturados estas personas, Winston Smith y su novia Julia, y son llevados al ministerio, que tiene un nombre muy irónico, el Ministerio del Amor, y el Ministerio del Amor está dividido en oficinas, en habitaciones, una especie de hotel dividido en habitaciones. Winston es llevado a la habitación 101, donde es sometido a una atroz tortura, una tortura muy similar a la que vimos, por ejemplo, en La Naranja Mecánica, ¿no? Uh-huh. Una tortura tanto física como psicológica que lleva a un bombardeo de información que condiga con la narrativa del Estado, la narrativa del Gran Hermano, ¿no? Entonces son sometidos a este lavaje de cerebro y los llevan a través de un mecanismo que ellos lo llaman el doble pensamiento. Vamos los ponen a aceptar dos verdades contradictorias, y esta idea de aceptar dos verdades contradictorias opera de alguna manera en el cerebro, destruyendo la capacidad de pensar, digamos, lo someten a las paradojas del pensamiento, que eso es lo más lindo que tiene el pensamiento, y eso genera una especie de tara mental que termina convirtiendo a los sujetos en seres dominados, y esto lleva a que Winston termine traicionando a Julia, ¿no? Y al final de 1984, les cago la novela, pero no me importa, él termina aceptando las verdades del Estado.
Pero a mí me parece que lo más interesante en 1984 es cómo, a partir, no propiamente de 1984, sino de la lectura que han hecho otros de 1984, especialmente Philip Dick, el gran narrador norteamericano, que yo, el autor de, por ejemplo, Sueñan los androides con ovejas electrónicas, que es el libro en que se basó Blade Runner, la película Blade Runner, cómo lentamente comienza a ver Philip Dick como el poder centralizador y de control de la vida, de la videovigilancia, esta especie de pasaje de una sociedad disciplinaria a una sociedad biopolítica, diría Foucault, se da en el lento, progresivo y ahora casi total control que tienen las corporaciones. El lugar central que Orwell veía en el Estado totalitario, él pensaba sobre todo en el estalinismo o en las dictaduras, ya no lo ocupan los estados, lo ocupan las corporaciones, y en todo caso los estados son los brazos ejecutores de las grandes corporaciones dueñas de los países. Los grandes empresarios se han apropiado del Estado a través de gobiernos títeres, y los que gobiernan en rigor son las empresas, que te hacen vivir de la manera que ellos quieren, te hacen consumir lo que quieren, te hacen tuitearlo porque parece que sin tuitear no se puede vivir, te hacen usar WhatsApp para comunicarte porque parece que sin WhatsApp no se puede vivir, te hacen publicar en Facebook toda tu existencia porque parece que sin publicar tu existencia no se puede vivir. Entonces pasa de una sociedad donde el Estado totalitario disciplinaba a los sujetos a abandonar ese nivel de disciplina y a meterse en la vida de las personas y directamente determinar la manera en que viven. Foucault lo dice del dejar vivir y hacer morir, hace el pasaje un hacer vivir y dejar morir. Vos te morís cuando al sistema ya no le servís. Excelente, tu bestia del día. ¿Sería el sistema? ¿Tu bestia? Decime, porque tengo que mandarle a la gente que hace las remeras. El capitalismo sería. Bueno, pero siempre es el capitalismo, Damián, sí, respeto. Bueno, sí, es la que nos destruye. Todo lo que nos sucede es culpa del capitalismo. Y si querés, el totalitarismo en todas sus formas. Por eso. El totalitarismo tecnocrático empresarial. Bueno, es muy largo para una remera, pero voy a ver cómo lo hago entrar, Voy a ver cómo lo hago entrar. Ya está en la tienda Nube, ya saben, tenemos subidas todas las bestias, casi 50 que hemos repasado en este año, el pin del Davito Maskin, y bueno, y ahora vamos, las remeras también de Silioto, están Fuerza Ruso, y bueno, y ahora vamos a incorporar esta que, bueno, no me estás dando título, no me estás dando título, Damián. Bueno, ¿qué elegiste para cerrar? ¿Qué música? Elegí, como dice Milo, una canción de ese tipo que se cree que es extraterrestre, 1984 de David Bowie. El Alien, le dice nuestro hijo. Alien. El Alien.